Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 249, Decisión de matrimonio. El duque César pasó hoy de nuevo por la puerta principal de la mansión de Mare. Ahora se sentía como su propia casa. El portero no lo detuvo y el duque César no se molestó en revelar su identidad. El mayordomo que encontraba en la entrada ya no era tan cortés o avergonzado como antes. Era porque era obvio que volvería pronto. César se quitó la capa, se la entregó al mayordomo y subió tranquilamente al ala oeste del segundo piso. Toc, toc. El lugar al que se dirigió no era el salón, sino el estudio de Ariadne. En lugar de llamar a la puerta, Ariadne escuchó el sonido de los golpes que él hizo con la boca y respondió sin levantar la cabeza. ¿Has venido? Él se encogió de hombros y respondió. ¿Quién más vendría, mi señora, sino yo? La vida de Ariadne en estos días era como un déjà vu de su vida anterior, y a la vez no lo era. Despertarse y encontrar a César siempre cerca le recordaba el periodo de su compromiso en su vida anterior. En aquel entonces el cardenal de Mare y Lucrecia, los tutores de Ariadne, después de un tiempo de compromiso, enviaron a la joven Ariadne directamente a la mansión del conde César. El valor de las acciones del conde César estaba subiendo cada vez más, y ellos temían que este compromiso, en el que habían optado por un pollo en lugar de un faisán, se rompiera. Si enviamos a la chica directamente a esa casa, no podrán echarla por miedo a la reputación, ¿verdad? ¿Es el conde César alguien que se preocupa por esas cosas? Aunque sea así, tú estás detrás de él apoyándolo. Si vive con su prometida y luego la abandona, su reputación se hundirá por completo. En caso de que la niña no pudiera casarse y el compromiso se rompiera, fue enviada a la casa de su prometido antes de casarse, una decisión unilateral que no consideró en absoluto el daño que sufriría. Aún así, al principio fue bueno. Fue porque se había librado de ser maltratada, tenía su propio espacio con dignidad, y se había convertido en la dueña temporal de una casa, y también porque podía estar siempre con César. Incluso entonces, Ariadne siempre estaba cerca de César. La diferencia era que en aquel entonces, Ariadne rondaba a César, pero ahora era César quien rondaba a Ariadne. Estaban pegados, pero el sujeto que quería estar pegado era diferente. Ya estoy acostumbrada a verte tan a menudo, pero no me acostumbro. Lo dijo como una broma, pero era la verdad. Entonces acostumbrémonos un poco más. Esto también era la verdad. Se acercó al escritorio y como Ariadne no se levantó para recibirlo, él no tuvo más remedio que acercarse. César, de pie junto a ella, jugueteó con el cabello suelto de Ariadne y dijo de repente: «¿Casémonos?». Ariadne se quedó inmóvil en el acto. Pero César, con la prisa, pasó por alto ese pequeño detalle. De hecho, incluso si lo hubiera sabido, podría haberlo ignorado pensando que es natural que una mujer se sorprenda al recibir una propuesta de matrimonio. También tenía que fijar una fecha límite. Así el trabajo se haría más rápido, y llegaría pronto el gran día en que ella no podría escapar y sería suya para siempre. La fecha será este otoño. Quería decir mañana mismo, pero se contuvo y dio una fecha realista. Despertemos juntos en la misma cama todos los días, comamos juntos y trabajemos sentados uno frente al otro en el mismo estudio. Él acercó su mejilla a Ariadne, que tenía la cabeza baja. Entonces te acostumbrarás a mí. Ariadne no se movió. Tampoco respondió. Después de un momento, ella apartó suavemente el rostro de César con la mano. «Duque». El tratamiento ya era un mal presagio. Esta fue la primera señal que César sintió que algo andaba mal. Ariadne se movió apartándose ligeramente del abrazo de César. «Estoy bien así como estoy ahora». Ariadne no levantó la cabeza. Tenía miedo de que si miraba el rostro de César, si veía su dulce sonrisa, se derrumbaría y cedería. Nuestro compromiso no era una farsa. Ella dijo con la voz más tranquila posible. Una medida temporal para sobrevivir bajo la espada de Su Majestad el Rey. Su Majestad ya desconfía de usted, cree que permitirá nuestro matrimonio sin más. No confío en ti. Mantengamos el compromiso por un tiempo. Ahora no podemos avanzar. No es posible y no hay nada que ganar. Dame un poco de tiempo, necesito más tiempo para pensar.
De hecho, no estaba segura de poder tomar la decisión correcta, incluso si se le diera más tiempo. Había reunido suficientes elementos para juzgar y había reflexionado lo suficiente, pero su corazón se agitaba como una caña. Y sobre todo, había momentos en que César la sorprendía. Él tenía la habilidad de transformar la vida cotidiana en una eternidad brillante. El beso en el jardín en un día lluvioso fue un avance que la Ariadne de siempre nunca habría permitido. Ella temía que, envuelta en esos momentos mágicos, tomara la estúpida decisión de arrojar toda su vida a un abismo una vez más. Pero César tomó las palabras de Ariadne al pie de la letra. «Señorita, ¿por qué lo convierte todo en política?». Con voz ofendida, se sentó en el escritorio de ella. Como César se sentó sobre los libros de contabilidad de Ariadne, ella no supo dónde mirar. «Si esto es política, ¿qué beneficio crees que obtuve al lanzarme al Salón del Sol ese día?». El beneficio político de César por el incidente de ese día era nulo. Solo tenía cosas que perder. A diferencia de otros, no codicio tu posición, ni tus monedas de oro, ni tu influencia política. Pero Ariadne espetó cínicamente. Era porque sentía que si escuchaba sin decir nada, sería arrastrada. ¿De verdad? Si el duque César se casa conmigo, su influencia política aumentará al nivel de un gran duque de inmediato. Aunque la relación entre César y León III parece haberse sellado superficialmente, en realidad es como poner arena sobre una bomba, por lo que no será fácil ascender de rango. Nunca lo permitirán. Sin embargo, si Alfonso no puede regresar por mucho tiempo, el duque y la duquesa, que gozan de gran popularidad entre el pueblo y han llevado a cabo obras de caridad durante mucho tiempo, se convierten en figuras bastante peligrosas. ¿Qué pasaría si el príncipe muriera en un país extranjero? León III no tendría otra opción. Política, 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 no puedes dejar de hablar de eso. Ante su fría distancia, él dijo con fastidio. ¿Por qué no crees lo que digo, que no deseo nada? Si hubiera codiciado el trono, te habría salvado ese día. El tono de voz de César subió gradualmente. Parece que me conoces, pero no. No me interesa el trono, ni la influencia política, Juegos de Tronos, sucesión. Que mi padre se encargue de esas cosas complicadas. César miró a Ariadne. Me gustas. Ella permaneció en silencio con la cabeza baja. Poco después, un suave susurro escapó de los labios de Ariadne. Esto no es una idea inteligente. En realidad, era más bien un monólogo interno de que no debía ceder ante un hombre malo, pero para César sonó como una extensión de su cálculo de ventajas y desventajas políticas. Maldita sea. Finalmente tomó la barbilla de Ariadne, que se negaba a mirarlo a los ojos, y la miró fijamente. De los ojos color agua de César brotaron a la vez ira y tristeza. Maldita sea, te estoy cortejando ahora mismo. Reconóceme, entiende mi corazón. Su voz bajó un tono. Solo te necesito a ti y a nadie más. ¿Por qué no lo entiendes? Ante el lamento de César, mezclado con lágrimas, Ariadne abrió lentamente la boca. Quizás al mirarlo directamente a los ojos, se dejó llevar por esa magia y comenzó a hablar de sus sentimientos. Tú. Ariadne continuó con dificultad. Eres una persona que no sabe amar. Y no hables tan a la ligera de matrimonio. No suena sincero. Ari. Finalmente su voz se elevó. ¿Qué diablos tengo que hacer para que aceptes mi sinceridad? Tengo que abrirme el pecho y mostrarte mi corazón. Pero ella pensó. Apenas 3 meses. Lo más que César mostró su sinceridad fue apenas 3 meses. Y el tiempo de paciencia de su vida anterior que ella tuvo que soportar fue un total de 9 años. Era un tiempo lamentablemente insuficiente para que las heridas sanaran. Si lo olvidaba con tan poco, era tonta. Por favor, váyase hoy. Ella le dio a César la orden de irse. César exclamó, irritado. ¿Hoy alguna vez has pensado seriamente en nuestro futuro? Si hoy es así, ¿qué será mañana? Tendré una respuesta la próxima semana. Ariadne no respondió nada y se levantó para salir del estudio. Clic. La chica de cabello oscuro salió de la habitación deslizándose, y la puerta se cerró con una suavidad cruel. César, que se quedó solo, sintió de repente que toda su energía se había agotado, como si las luces de la habitación se hubieran apagado. Se quedó solo en el estudio, donde aún permanecía su aroma,
mirando fijamente la puerta por la que ella se había ido, con una expresión aturdida. Jejejeje. Octavio se rió alegremente y bebió cerveza espumosa. Te las dabas de listo y mira. La elección de César hoy fue la grappa. Con el ceño fruncido, bebió de un trago el licor fuerte que había en el fondo del vaso. Así te rechazan. El gran duque César está acabado. Cállate. César volvió a servirse grappa en el vaso que tenía en la mano. ¿Cuál cree que fue la causa de la derrota, su excelencia el duque César, que siempre ha ganado? César tomó otro sorbo de grappa y espetó bruscamente. Si lo supiera, ¿crees que estaría así? Octavio, emocionado, comenzó a dar una conferencia frente a César. En mi opinión, te has saltado lo básico. Por eso. ¿Lo básico? ¿Quién más que tú es el loco que irrumpe en el estudio de una mujer y se sienta torcidamente en el escritorio para proponer matrimonio? Octavio incluso aplaudió encantado. Las mujeres, sabes, son criaturas débiles ante el ambiente. Sus ojos brillaron intensamente. Si vas a proponer matrimonio, deberías haber ido a un lugar elegante, compartido un buen vino y regalado joyas. Era un hecho bien conocido que Octavio decía tonterías cada vez que abría la boca, pero esta historia en particular podría ser una excepción. Ciertamente tenía sentido. Joyas, César se llevó la mano a la barbilla. Algo le vino a la mente. El cisne del Inville. Era una joya que había interesado a Ariadne cuando la conoció por primera vez en la mansión de la marquesa Chivo. ¿Dónde estaba eso? ¿O se te ocurre algo? Más o menos. Octavio se dio cuenta de que la diversión de burlarse de César había disminuido cuando éste de repente se animó y chasqueó la lengua. César, que parecía haberse concentrado en algo, incluso disminuyó la velocidad con la que bebía. Pero Octavio, que no podía renunciar a burlarse del duque César, lanzó una última jugada. En fin, inténtalo. Que el gran duque César sea rechazado en una propuesta, toda la capital se reirá a carcajadas. César, provocado, levantó las cejas de inmediato y dijo: San Carlo no lo creerá. Es que es ella, Ariadne de Mare, la mujer más rica de la capital. Al mencionar la riqueza de Ariadne, César recordó la forma en que ella lo miraba y se sintió mal, así que regañó a Octavio. Cállate, no hago esto por dinero. ¿De verdad? Pero ni siquiera su amigo creyó en la pureza de los sentimientos de César. Entonces, ¿por qué? Honestamente, no había muchas mujeres mucho más hermosas que esa señorita entre las que has tocado. Estás ciego. El ciego eres tú, no yo. Octavio estaba seguro de que su sentido de la belleza era universalmente válido. ¿Cuál es ese tremendo encanto, quizás por la noche? Oye. César estuvo a punto de lanzarle un cojín a Octavio, pero se contuvo. Ay, a este lo mato. Si lo golpeaba, se correría la voz. Entonces su prometida se enteraría de que había estado bebiendo alcohol durante el día. César, que reprimió el impulso de golpear puramente por esa razón, soltó. Deja de decir tonterías. Todavía no le he tocado ni un dedo. Un beso era como no haberla tocado para el duque César, el libertino más grande del mundo, así que lo omitió. Pero Octavio, pensando que había encontrado buen material, se agarró el estómago y se echó a reír a carcajadas. Entonces, ¿quizás te rechazaron por eso? ¿Qué? Llevas más de 3 meses comprometido y no le has tocado ni un dedo. ¿No será que la prometida pensó que eras impotente y dijo: ay, si le confío mi vida a este hombre, será un desastre? ¿Qué? Pensé que eras un mujeriego, pero eres un inútil, qué decepción, sniff. Octavio imitó una voz femenina, fingiendo ser melindroso. ¿De qué sirve ser guapo por fuera si el contenido? Fuera. César finalmente cogió un cojín y lo lanzó. Fuera, fuera de mi casa.